Les comparto un poco el contexto que hemos estado hablando, hermanos. Yo sé que muchos hemos ya tratado anteriormente y hemos a lo mejor escuchado acerca de Abraham. En el capítulo 12 comenzamos escuchando una promesa que Dios le hizo a este personaje, a uno de los patriarcas. En el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar como uno del padre de la fe, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11. Y sé que muchos a lo mejor han escuchado de él de diferentes maneras, de diferentes formas, pero hay una realidad de que él era un hombre como cualquier otro. Va a tener fallas, va a tener errores, va a tener consecuencias, pero también va a ser una persona que demostró que estaba al 100 con el Señor. Y este personaje, tenemos mucho que aprender de él. Hay mucho que podemos aprender de este personaje. Y podemos mirar en la vida de él cómo Dios lleva a cabo promesas. Y el Señor, Dios, es fiel a sus promesas todo el tiempo. En el capítulo 12 encontramos una promesa que Dios le hace a Abraham, que va a llevarse a culmino o al final cuando Jesucristo viene. Era una promesa que tenía diferentes cumplimientos en ella. Pero claro que Dios estaba declarando que de la descendencia de él iba a venir uno, el cual iba a ser la bendición para todos. Hablando de Jesucristo claramente. No él mismo, pero una de su descendencia, que iba a ser Cristo a través de él. Pero esta promesa la encontramos en el capítulo 12 cuando comenzamos en el versículo 1, 2, 3, 4. Y encontramos promesas muy bonitas de parte del Señor acerca de él. Y promesas, hermanos, que podemos abrazar nosotros también ahora en nuestros días. Porque también Jesucristo es bendición para nosotros. Todo aquel que le ha confesado y ha dicho que Él es su Señor, se ha arrepentido y ha puesto su vida a sus pies, puede gozar de las promesas del Señor, siendo nueva criatura y viviendo una vida que le honra al Señor y poder llegar a estar unido nuevamente con Él. Pero el Señor es fiel y es bueno, y espero de que todos hayan tomado ya esa decisión en sus vidas en algún tiempo, y si no es así, que el Señor pueda llevarlos a tomar esa decisión lo más pronto posible para que puedan disfrutar y deleitarse en el Señor. Encontramos aquí que el Señor estaba mandando a él a tomar una decisión que a lo mejor muchos podemos tomar en nuestras vidas, o nos puede pedir tomar en nuestras vidas. Escuchaba que la hermana decía de que había que cederle todos los cuartos al Señor, y así es. El Señor aquí le va a pedir a Abraham en el capítulo 12 que deje todo, que se vaya a un lugar. No le especifica a dónde lo está mandando, pero le está diciendo que vaya a un lugar y él tenía que tener fe e ir donde lo estaba mandando. Vamos a mirar que él responde en una manera buena. Va y se mueve, toma lo que tenía y se va a este lugar, que vamos a conocer más adelante, que es la tierra de Canaán. Y todos sabemos que la tierra de Canaán es la tierra prometida, y no solamente hasta ahorita, sino que más adelante su descendencia llega a ser grande como el Señor se lo dijo, como Dios le dijo. ¿Cuántos salieron de Egipto cuando el Señor los trae del cautiverio a la tierra prometida? Ya son millones, son muchos. Entonces sí es cierto que el Señor cumplió su promesa. No en ese momento exacto, porque ahí no tenían ni hijos, estaban solos. Que el Señor iba a comenzar a cumplir sus promesas más adelante y vamos a estar aprendiendo de ello. Pero aquí el Señor está dando una promesa muy grande a él. Y él tiene fe en el Señor y se mueve por medio de esa fe. Por eso es que es una persona a la cual podemos imitar su fe, ¿verdad? Él se va a mover del lugar, va a llegar a esta tierra. Y lo que a mí me gusta de cuando él llega a esta tierra, hermanos, ¿saben qué es lo que él hace en este momento cuando él llega a la tierra? Él pone un lugar de adoración al Señor. Adora. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra vida cuando llegamos a un lugar donde el Señor nos ha dicho? ¿Le adoramos a Él o nos vanagloriamos a nosotros de que llegamos por nuestras fuerzas? ¿O será de que queremos un lugar específico para llegar y estar tranquilos de que no va a pasar nada? ¿O ponemos nuestra confianza plenamente en el Señor? La fe siempre la tenemos en algo o en algo diferente nosotros. Yo les podría contar que cuando yo me vine para este país, yo no tenía fe en el Señor para venirme para acá. Pero tuve una fe tan grande que me trajo hasta acá. Ahora, gracias a Dios, lo he conocido a Él. Y sé que hay un propósito en todo lo que Él hace. Pero ahora lo reconozco en este tiempo. Pero en aquel entonces había algo que me movía y tenía fe en ese algo y me seguí adelante y llegué a este lugar. Pero siempre vas a tener fe en algo. Pero ¿dónde está tu fe? ¿En qué la tenemos nuestra fe puesta? Porque tienes que confiar en algo. Tu fe el día de hoy, si te pregunto en qué está puesta para el día de hoy,
para el día de mañana. ¿En qué estás confiando? ¿En el empleo? ¿En lo que te sostiene? ¿O en realidad tienes toda tu vida puesta y confiada en el Señor solamente? ¿En qué estamos confiando el día de hoy nosotros? ¿Cuál es nuestra confianza y nuestra fortaleza y nuestra fuerza por la que seguimos cada día? ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy para seguir adelante? Gracias a Dios, en este pasaje encontramos de que él tuvo fe en las palabras del Señor y se movió conforme a esas palabras y llegó a este lugar, y él lo que hizo fue adorar. Adoró al Señor porque él lo llevó con bien y él lo tenía en ese lugar específico. Como todos nosotros, él va a pasar pruebas también en su vida. Yo podría preguntarles a cada uno de ustedes el día de hoy por una historia que han pasado en sus vidas, por una prueba que han pasado. Y sé que a lo mejor pasaríamos toda la tarde aquí escuchando a cada uno de ustedes en cosas que el Señor los ha movido a hacer, en cosas que han hecho por ustedes mismos, en cosas en las cuales se han equivocado, en cosas en las cuales han acertado. Y todos tenemos historias diferentes que contar. Desde que cada uno tiene una historia diferente y cada historia es especial. Pero llega a ser buena y mejor cuando ustedes ponen su confianza en el Señor, cuando yo pongo mi confianza en el Señor y cuando nos movemos conforme al Señor, la voluntad del Señor. Va a haber hambre en la vida de Abraham. En el versículo 10 encontramos de que hubo hambre en la tierra. ¿Cuál es la primera salida que nosotros vemos cuando llegamos a una situación difícil? Está pasando un problema con la familia, una enfermedad, no hay trabajo, urge pagar los biles, la renta. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Corremos a buscar una solución a la mano, primero a la mano, o nos postramos a adorar al Señor. ¿Qué es lo que Abraham hizo en ese momento cuando vio que había hambre en la tierra? Y cuando miró de que había pobreza y que había probablemente que iba a tener que pasar hambre con su familia. ¿Qué es lo que él hace en ese momento? Él tomó una decisión. En aquel entonces, hermanos, Egipto era un lugar en el cual estaba verde, bonito, regado por ríos, atractivo. En donde él estaba, había pobreza. Él lo que hizo fue, ¿sabes qué? Hay hambre ahorita. Lo que voy a hacer es ir a Egipto. Esta decisión, hermanos, probablemente fue basada solamente en el hambre y en la pobreza que le estaba pasando en ese momento. Y vamos a darnos cuenta de que equivocadamente, al llegar a ese lugar, él se da cuenta de que, ¿sabes qué? Ahora veo que mi esposa es bonita y que me la van a quitar. Vamos a mentir para que no me maten por causa de ella. Ok, un error te lleva a otro error. Y ese error te lleva a la mentira. Y esas cosas, y todo esto va a traer consecuencias. Y puedes decirme tal vez de que cuando llegó a ese lugar Dios lo prosperó porque logró tener más ganado, más riquezas. Pero el día de hoy vamos a mirar de que aún esas riquezas y ese ganado le va a traer problemas. Dios lo va a bendecir conforme a la promesa que Él le ha dado. Pero de eso no va a decir de que no va a llevar consecuencias a sus malas decisiones también. Él llegó a este lugar, tuvo que mentir. Al final, gracias a Dios de que Dios azotó al faraón con plagas y con cosas, él pudo darse cuenta de que estaba mal lo que estaba haciendo y pudo regresar su mujer a Abraham para que esta descendencia continuara. Porque, hermanos, si la mujer se iba de Abraham, ¿con quién iba a hacer la promesa que Dios le había hecho ahora? Dios le regresa a su mujer ahora a él. Ahora puede él continuar y salen de ahí con ganado, con riquezas y con muchas cosas. Y hasta ahorita todo está bien, ¿verdad? En el capítulo 13, el que nos toca tomar el día de hoy, encontramos del versículo 1 al 4, lo leo para ustedes. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Versículo 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado ahí, antes su tienda entre Betel y Ai. Versículo 4, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Hermanos, él tuvo que regresar al lugar de donde él había salido. Regresó de nuevo ahí. Entonces pasó momentos difíciles, momentos buenos, momentos de dolor, diferentes situaciones. Gracias a Dios salió bendecido con cosas de ahí, ¿verdad? Cosas materiales. Y ahora regresa al lugar donde él había salido nuevamente, de regreso a donde estabas antes. Y yo sé que en la vida de muchos probablemente esto sucede, de que
te das una escapada en tus propias decisiones y cuando vienes a ver estás otra vez en el lugar donde estabas antes de nuevo. Porque sabes que de ahí no te tenías que mover. Él regresa de nuevo al lugar donde estaba antes. Y en este lugar ahora, ellos llegan con bendición, llegan con cosas. Y nuevamente, lo que me llama la atención de estos 4 versículos, el último, el 4, es de que él llegando ahí va a adorar nuevamente al Señor. Va a llegar donde estaba antes y le va a rendir culto y adoración al Señor. Si usted nota el versículo 4, dice, el lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre del Señor. Hermano, usted se dio cuenta de que cuando él llegó a Egipto, él no hizo ningún altar. Él llegó y adoró al Señor nuevamente cuando llegó a ese lugar. Llegó al lugar correcto nuevamente. Y va a comenzar de nuevo, ¿verdad? Lo que estaba pasando antes. Ahora estamos bien de nuevo. Él está con Lot. Y es algo que no les había dicho en el contexto, ¿verdad? Pero Lot comienza a jugar un papel importante en esta historia. Desde el versículo 12 en adelante. Porque este personaje lo vamos a mirar de que va a estar involucrado en la historia de él. Y lo resalta la Biblia porque ahorita en adelante, en estos 2 capítulos, va a estar jugando un papel muy importante en la vida de Abraham también. Vamos en el versículo 5 y dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Cómo las consiguió él? La Biblia no nos lo especifica, pero probablemente le había compartido parte de lo que tenía su tío, que lo llama hermano aquí en este pasaje. Pero en realidad era su tío, era hijo de su hermano. Entonces nos dice la Biblia en el versículo 5 de que Lot tenía ovejas, vacas y tiendas. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Ahora, hermanos, lo que antes había parecido que estaba bien con bendición, comenzó a ser un problema entre ellos. ¿Será de que en este problema familiar podemos nosotros apreciar que a lo mejor en nuestras vidas, anteriormente, presente o en el futuro, puede que pasemos con problemas familiares también nosotros en nuestras vidas? Yo creo que muchos a lo mejor ya han pasado problemas familiares en su vida, ¿verdad? ¿En qué forma se van a solucionar estos problemas? Abraham va a tener que tomar decisiones en las cuales él va a poder solucionar diferentes problemas que va a estar pasando en su vida. Y nosotros tenemos que aprender también a solucionar problemas que pueden pasar en nuestras vidas, en diferentes aspectos. ¿A quién le gusta tener problemas en su vida? A nadie, ¿verdad? Todos quisiéramos que nunca hubiera ningún problema, que todo estuviera bien, pero lastimosamente, hermanos, van a haber problemas, va a haber aflicción a causa de la fe y van a haber muchas cosas que vamos a pasar en nuestra vida de creyentes, ya creyendo en el Señor. ¿Cómo las pasaríamos aunque no fuéramos creyentes también? La diferencia es de que si estás confiando en el Señor, tienes a dónde refugiarte, a dónde ir, a dónde estar y dónde poder deleitarte, hermano. Es diferente cuando tú confías, estás puesto en el Señor, porque aún en los problemas tú puedes ir con el Señor y estar en comunión con Él y pedirle que te dé sabiduría para seguir adelante. En este problema que va a pasar familiar en este momento, Abraham va a tener que tomar una decisión. Él mira el problema de que estas personas están teniendo problemas porque el espacio está muy pequeño. Entonces, él tiene que tomar una decisión en este problema. Dice, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos porque habían crecido bastante en cosas materiales y en todo lo que tenían en este momento. Tenían ellos que solucionar esto. En el versículo 7 dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. No solamente la Biblia nos aclara de que por causa de todas estas cosas que tenían, estaban creando circunstancias y problemas, sino que también nos está demostrando de que no estaban solos en la tierra. Habían más personas habitando ahí el lugar. Estaba el cananeo y el fereceo, que nos menciona el versículo 7. Pero había circunstancias en las cuales había que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer en este momento Abraham conforme a lo que él piensa, hace y dice? Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores
y los tuyos, porque somos hermanos. Claramente no eran hermanos, era su sobrino, pero aquí le llama como que fueran hermanos, ¿verdad? Pero él no quiere que haya ningún altercado entre ellos y que no haya más problemas entre ellos. Ya habían comenzado a haber roces, problemas, los cuales había que solucionar, pero Lot va a tomar una respuesta sabia al problema y va a pedirle que haga algo. Ahora él quiere solucionar ese problema de una manera que no salgan afectados ni sus trabajadores ni ellos como familiares. En el versículo 9 le hace una propuesta y una pregunta a su sobrino, que le llama hermano. Dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que no te apartes de mí. Que te apartes de mí, perdón. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Va a haber una división en la cual van a poder solucionar este problema. Y él está pidiendo que, en una forma amable, de que puedan dividirse de tal forma de que ya no hayan más roces entre sus trabajadores. Y de esta manera tampoco ellos salgan afectados en este problema. En este momento él le hace una pregunta y una propuesta a él, la cual él va a aceptar sin ningún problema. Pero en el versículo 10 dice que alzó los ojos Lot y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Y le hace aquí prácticamente una ilustración como que se veía similar al huerto del Señor, que el Señor hizo, ¿verdad? El huerto del Edén. Y como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces también nos da otra ilustración como la tierra de Egipto. Como les decía anteriormente, en este tiempo era regada, era verde, era bonita, tenía una forma igual, similar o parecida. Entonces prácticamente él alzó sus ojos y miró lo bonito, ¿verdad? Lo que se ve bien, lo que se ve próspero. Que el tema aquí es, hermanos, de que Abraham, siendo el patriarca o prácticamente el tío o la persona encargada de la familia, él podía simplemente mandarlo a otro lugar porque pues él era el jefe, ¿verdad? Prácticamente. Pero él en este momento decide darle la opción a Lot de que sea él quien decide y quien toma la decisión. Todos nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones que tomamos. Cada quien puede tomar una decisión equivocada o buena dependiendo de la situación. Claro, como cristianos, la primera solución que tendríamos que hacer es pedirle dirección al Señor todo el tiempo. Lastimosamente, a veces como humanos nos dejamos guiar por las cosas diferentes que el mundo nos ofrece. En 1 de Juan, capítulo 2, nos habla de lo que podemos encontrar en el mundo, hermanos. Y sé que ese versículo muchos ya lo han leído antes. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, encontramos que dice la palabra del Señor: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El versículo 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que podemos ver y apreciar en este mundo, hermanos, es atractivo, es bonito, es admirable a veces la tecnología y las cosas que apreciamos. Y yo no te digo que no las aprecies y que no las veas, ¿verdad? Y que no a veces te deleites en ellas, pero sin quitarle el lugar que Dios se corresponde en la creación. Porque todo lo que podemos apreciar en el mundo es vanidad. Entonces nuestra mente, nuestro corazón tiene que honrar siempre al Señor. Y claro que tú puedes ver lo que hay aquí y saber lo que estás mirando, pero tienes que tener cuidado con lo que ves también, porque los ojos, hermanos, te pueden llevar a ver cosas malas también. Tienes que tener cuidado en eso, pero si tú estás honrando al Señor con tu vida, tú vas a ser sabio para poder ver lo que es correcto, honrar lo que es correcto y hacer lo que es correcto, siempre y cuando el Señor esté reinando en tu vida. Pero si está reinando el mundo y la carnalidad en la vida de la persona, obviamente que las decisiones van a ser diferentes. En este momento vamos a mirar que Lot se deja llevar por lo bonito y por lo agradable. Y aunque en sí
aparentemente la decisión de él no era ir al lugar donde estaba el pecado completamente, poco a poco fue llegando ahí. Y eso le puede pasar a cualquier persona. Comienza con poquito y poco a poco va llegando, y cuando viene a ver, ya está completamente alejada del Señor. Dice el versículo 10 nuevamente ahí, y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Y ya nos está dando algo que va a suceder más adelante, pero antes de eso todo era bonito, todo era agradable y todo estaba bien, pero había pecado también, y nos lo va a aclarar también, no nos va a dejar ciegos con esto. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura. Y escuche esto, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él comenzó habitando en la llanura, pero sus tiendas fueron acercándose más y más al lugar donde estaba el pecado, donde reinaban las cosas malas. Y no lo digo yo, el versículo 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La palabra del Señor nos está aclarando lo que estaba pasando en este lugar, porque el pecado, hermanos, te va a ir acercando cada vez más a más pecado. Gracias a Dios, porque Él no nos permite que tengamos eso, y que nos da el camino en el cual arrepentirnos y poder buscar de Él todo el tiempo, y poder ponernos en cuenta con Él todo el tiempo. Y saben que el Señor es perdonador, el Señor perdona las iniquidades. Si algún día, hermano, tú te ves en un problema, en un pecado, corre al Señor antes que corres a otro lugar. Porque si corres a otro lugar, tus tiendas te van a llevar al lugar de más pecado y más pecado todo el tiempo. Lastimosamente, en este momento vemos de que Lot llegó ahí, y que poco a poco se fue acercando al lugar donde en realidad estaban completamente separados del Señor. El versículo 13 no nos dice que a veces pecaban, sino que pecaban en gran manera, y que estaban contra Jehová. ¿A quién le gustaría estar contra el Jehová, contra Dios Todopoderoso? Yo creo que si yo le pregunto a usted ahorita mismo si le gustaría estar en contra de Dios, probablemente me dice que no. Pero cuando pecamos es lo que estamos haciendo. Nos estamos poniendo en rivalidad con Él. Nos estamos poniendo en contra del Señor. Y eso va a ir creciendo de tal manera que al final va a estar bien apartado completamente. Y no es de que Dios se fue del lugar, sino que tú te apartaste de Él. Pero el Señor siempre está ahí esperándonos, como nos decían hace ratito, ¿verdad? El Señor está ahí esperando a sus hijos que vengan con Él. Es más, el Señor nos dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos poner nuestra vida a sus pies y volver a unir y volver a ser amigos con el Señor. Porque estamos separados de Él sin Cristo, ¿verdad? Estamos completamente separados. Después del huerto del Edén, estamos en separación con el Señor. Pero gracias a Jesucristo que Él nos une y que Él resucitó y nos mostró la forma correcta de hacerlo. Porque el Señor nos mostró el camino. Jesucristo es el que nos lleva al Padre, ¿verdad? Pero hermanos, en este momento nos está comentando de que Lot fue seducido poco a poco hasta llegar a Sodoma. Y vamos a encontrarlo más adelante, que de dónde es que lo toman a él cautivo, de Sodoma, porque ya estaba ahí, ya había llegado a ese lugar. Comenzó y fue llegando poco a poco, ¿verdad? Versículo 14, hermanos. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Versículo 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Si usted nota, hermano, hay una diferencia muy grande y un contraste aquí. Una cosa es de que tú alces los ojos a ver lo que tú quieras, y otra cosa es que Dios te diga que haces tus ojos y que lo veas. El contraste aquí es de que uno decide mal y que Dios decide bien. Nosotros, hermanos, tomamos malas decisiones si tomamos las decisiones en nuestra carne, en nuestra vida. El Señor te va a poner las mejores decisiones a ti,
cuando tú confías plenamente en el Señor. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos, ¿verdad? Entonces, nosotros, en nosotros mismos, nos vamos a equivocar todo el tiempo. Y pueden darse cuenta desde Génesis 3. El hombre se equivocó y cayó. Y él no es diferente a nosotros. Nosotros también nos podemos equivocar muy fácilmente. Todos nos equivocamos fácilmente. Pero el Señor puede darnos mejores decisiones si confiamos en Él. Él es quien debe de guiarnos y tenemos que poner, pero para eso a veces es doloroso porque no puedes decirle al Señor que te guíe sin haberte entregado tú primero. Si Él no está contigo, ¿cómo le vas a pedir que esté por ti y para ti? La decisión está en seguir al Señor todo el tiempo y así podemos poner nuestra vida a sus pies y seguirle adelante con el Señor. En este momento, si Abraham se puso triste, no estoy diciendo que lo hizo, porque tomó la mejor tierra, Lot, para él. Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Alza tus ojos y mira todo lo que te daré y todo lo que va a ser tuyo. Las promesas del Señor tienen que traerte confort, tienen que traerte alegría a tu corazón. Porque aunque sea una llanura, va a ser bueno para ti. El Señor te va a dar lo mejor siempre cuando estás con Él. Y no me estoy refiriendo de que el Señor te va a dar muchas cosas, porque miramos que lo material que le dio el Señor, ¿para qué le sirvió? Para que tenga problemas. Pero aunque tú estés en un lugar de tormento, que te estén atormentando por tu fe, y aunque tú seas asesinado por la fe, es bien para el Señor, porque estás cumpliendo el propósito que el Señor te ha dado en tu vida. Pero en este momento miramos de que el Señor lo está consolando. ¿Sabes qué? Alza tus ojos y mira toda la tierra que te daré. Y está haciendo referencia en estos versículos, hermanos, a la promesa que Él ya le había hecho en el capítulo 12. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar hacia donde el norte, hacia el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Sabes lo que tuvo que tener Abraham en este momento para poder creerle al Señor? Fe. Porque no tenía descendencia en este momento él. Él estaba solo con su esposa. No habían podido tener hijos. El Señor le está repitiendo una promesa nuevamente, en la cual era fácil que él dijera, ¿cuál descendencia? Pero el Señor le está prometiendo algo a Abraham aquí. A su descendencia le va a dar estas promesas. Y en esto él podía estar tranquilo y seguro, porque no estaba tomando él la decisión, sino que Dios lo estaba guiando a tomar esa decisión, que es completamente diferente, opuesto a lo que vemos con Lot. Versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Entonces, no te quedes ahí donde estás. Comienza a recorrer la tierra porque es tuya, ¿verdad? Ahora el Señor le estaba diciendo que tomara acción a lo que él estaba haciendo. Porque prácticamente, probablemente, yo me imagino de que a lo mejor, tal vez él sí se sintió un poquito por lo que le quedaba después de que lo que había elegido Lot. Pero el Señor lo está animando a que vaya, recorra la tierra, porque todo esto va a ser de él y para su descendencia. Versículo 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. ¿Qué es lo que tú haces, hermano? Cuando el Señor te da una promesa, cuando te cumple algo que tú le has estado orando y pidiendo, ¿le das su adoración a Él o te deleitas en lo que tú hiciste y porque yo lo hice y porque estuve en mis fuerzas a hacerlo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Le damos la gloria y la honra al Señor por lo que Él hace? Nuevamente Abraham, la respuesta que él hizo fue en adoración al Señor. Tenemos que poner nuestra vida en adoración al Señor, porque ¿sabes qué? Cuando tú le agradeces al Señor de esta manera, estás mostrando de que tienes un corazón completamente agradecido a Él y a lo que Él está haciendo en tu vida. Y al Señor le gusta que nosotros seamos agradecidos por lo que Él hace en nuestras vidas. El ser agradecidos es una de las cosas mejores que podemos darle al Señor. Y es una de las únicas cosas que podemos darle al Señor. Porque tú no le puedes dar otra cosa más al Señor que adoración. Adorarle, reconocerlo a Él, quien Él es, y alabar su nombre.
En este momento vemos que él está tomando una de las mejores decisiones. Él está decidiendo obedecerle al Señor, obedecerle a Dios, ver la tierra, morar en ella y adorarle. ¿Qué mejor podemos hacer nosotros para bendecir el nombre del Señor que adorarle y agradecerle todo lo que Él hace en nuestras vidas? Desde el momento que nos despertamos en la mañana, tenemos que agradecerle al Señor por lo que Él nos ha dado. Tengamos mucho, tengamos poco, estemos pasando por algún problema. La Biblia nos dice que seamos agradecidos en todo, ¿verdad? No en los momentos buenos solamente, en los malos también. Pero ¿sabes qué? Si estás pasando por un momento malo, difícil, pon tu confianza en el Señor. Abraham pasó por momentos difíciles, como cualquiera de nosotros podemos pasar por un momento difícil. Es una persona a la cual demostró que su corazón estaba siguiendo al Señor. Nosotros debemos de hacer lo mismo, poner nuestra confianza en el Señor y demostrar de que somos agradecidos con lo que Él hace. Aún las cosas mínimas tenemos que agradecerlas. No más basta que aunque te quedes sin respirar unos cuantos minutos y ya nos podemos ir en un segundo. ¿Sí? Hermanos, las catástrofes pasan a veces en un segundo. Apenas vimos lo que pasó en República Dominicana, que las personas probablemente no se esperaban lo que sucedió. De un segundo a otro cambia todo el panorama. Todo cambia en un momento. Nosotros no sabemos, Dios sí sabe, pero nosotros podemos ser agradecidos con el Señor por todo lo que Él nos da y por todo lo que Él nos brinda en nuestro diario vivir. Porque si tú hicieras cuenta de todo lo que Él nos da, no podrías de agradecerle todo el día. ¿Sí? No sabes todas las veces que el Señor te ha guardado, te ha cuidado, te ha protegido, te ha dado. Somos testigos a veces cuando estamos en una necesidad y Él provee y es visible. Pero hay muchas cosas, hermanos, que pasan desapercibidas en nuestras vidas. Pero tenemos que agradecerle al Señor por todo lo que Él es. Respondamos en adoración como Abraham, ¿verdad? En reconocer al Señor en su grandeza y que sus promesas son verdaderas, aun cuando no veamos en ese momento los resultados. Porque en este momento Abraham no veía ningún resultado visible. Aún ni descendencia tenía, pero él iba a verlo en un futuro. Por lo menos su hijo iba a comenzar esa descendencia. El Señor es fiel a sus promesas y Él va a cumplir cuando sea su tiempo. Así que si tú estás pasando por un momento difícil, ten paciencia con el Señor. Él actúa mejor en su tiempo que nosotros en el nuestro. Nosotros queremos todo rápido, pero el Señor a su tiempo nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Pues el versículo 3, hermanos, es un versículo muy bonito en el cual podemos aprender mucho y podemos mirar consecuencias de los errores que él había estado sobrellevando con él. Hay consecuencias de los errores que nosotros también vamos a tener en nuestras vidas. Lastimosamente, hermanos, lo que hacemos mal lo vamos a pagar también. No podemos decir de que Dios va a bendecir lo que nosotros hagamos erróneamente. Pero el Señor va a bendecirnos todo el tiempo. Él lo bendijo, pero Él tuvo que tener consecuencias de lo que Él estaba haciendo. Pero como les decía antes, Él es un héroe de la fe, pero era hombre y también se equivoca. Y la Biblia nos va a mostrar de que no somos perfectos, para que así podamos darle lugar al que sí es perfecto, a Jesucristo, quien nos ha salvado, ¿verdad? De nosotros mismos, de la perdición, del infierno, de todo. Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Amén. Versículo 14, pasamos al versículo 14, hermanos. Versículo 1 del 14 dice: aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Alazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Versículo 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años había servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban en su parte, y derrotaron a los rafaitas en Astarot, Carmaín, a los susitas en Am,
a los semitas en Sabekirialaim y a los hereos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, en que está junto al desierto. A lo mejor su mente ahorita pues está así, ¿verdad? Como los cables todos revueltos, pero a lo mejor con un mapa se los podría mostrar mejor. Pero les reto a que se memoricen uno de esos versículos para el próximo domingo. Pero lo que estaba pasando aquí, hermanos, es que comenzaron a tener problemas y guerras entre ellos. Y va a haber aquí involucrado un personaje, el cual ya lo miramos muchas veces. Versículo 7, y volvieron y vinieron a Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, también el amorreo que habitaba en Hasezon Tamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma y el rey de Saboim y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tilda, rey de Goim, Rafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Eso sí lo entendimos, ¿verdad? 4 reyes contra 5. Y en el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y 4 huyeron, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí, y los demás huyeron al monte. Ok, entonces aquí estamos mirando, hermanos, de que de estas guerras y revueltas que se formaron, y se formaban porque se cansaban los pueblos de estar sumisos a otros. Y en esos momentos, cuando ellos estaban sumisos y pagando todo lo que tenían a estos pueblos, ellos habían veces que se rebelaban. Y cuando se rebelaban pasaba esto que está pasando aquí. Ellos ya no querían estar sujetos a estos otros reyes y se rebelaban y pasaba esto que estamos mirando en este momento. Pero aquí miramos de que al final, hermanos, salen corriendo el rey de Sodoma y de Gomorra por lo que estaba sucediendo. Y los demás huyeron al monte. Y dice el versículo 11, y tomaron contra la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Entonces que los hicieron correr, los saquearon, le robaron y se llevaron todo. ¿Sí? O sea que le ganaron, ¿verdad? El versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Entonces, en toda esta revuelta, hermanos, normalmente cuando un rey vencía a otro, él se tomaba la posesión de todo lo que él tenía. En este momento les iba a quitar el dinero, los bienes, todo lo que tuvieran en aquel entonces, pero también a las personas se las iban a llevar cautivas. En este momento, como ellos ya huyeron, ellos ya ganaron. Ellos van a tomar las posesiones de ellos, incluidas las personas. Y lo que nos está resaltando aquí es de que incluidas en estas personas estaba Lot. Ahora el sobrino de Abraham. Aquí sí nos aclara que es sobrino de Abraham. Y se fueron. Entonces, ¿qué podría hacer Abraham en este caso? Sabiendo de que esta persona había tenido problemas con él y se había ido a otro lugar. Podría él simplemente decir, bueno, pues ni modo, sus consecuencias de sus malas acciones. O tenía también la forma en la que podía ayudarle. ¿Qué es lo que iba a hacer aquí en este momento Abraham? Versículo 13 nos dice que vino uno de las personas que se lograron escapar a toda esta revuelta que había habido y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces, Abraham tenía estas personas y aparte todas las personas que estaban con él, las cuales podían formar un batallón. Pero qué raro que Abraham ahora va a hacer estos planes, ¿verdad? De que vamos a mirar a continuación, de poder ir. Hasta ahorita conocíamos de que Abraham era una persona a la cual Dios estaba guiando, llevando algo, pero de que fuera una persona a la cual podía ir contra un rey y ganarle, no lo habíamos escuchado. Pero él, por este personaje, por Lot, del cual lo había acompañado desde que salió de la tierra donde ellos vivían, donde fue llamado, ahora él va a hacer algo por esta persona. Él va a ir a tratar de rescatarlo. Y nosotros ya sabemos lo que sucede. Les digo tratar de rescatarlo porque cuando tú vas contra un rey a atacarlo, no te esperas salir victorioso. Puedes llevar los planes que tú quieras, pero si vas contra 5 reyes o 4 reyes, no piensas tú a lo mejor salir victorioso de ese lugar. Pero vas a ir planeando, vas a ir a levantarte y vas a tratar de hacerlo. En este momento él va a tratar de ayudarle a él.
El versículo 14 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Entonces él lo que hace es levantarse, armarlos y comenzar a perseguir a estas personas para poder liberarlos y rescatarlos. En momentos, hermanos, difíciles, a veces la respuesta más obvia es esa, ¿verdad? Actuar. Versículo 15, y cayó sobre ellos de noche y en sus siervos y les atacó. Y él y sus siervos y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, el norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Entonces en este momento él se arma de valor y comienza y hace algo que a lo mejor no nos imaginábamos acerca de este personaje. O a lo mejor algo que solamente el que ha leído la palabra de Dios se da cuenta que él hizo. Porque muchas ocasiones nosotros escuchamos del padre Abraham, de cosas así, ¿verdad? En nuestra vida. Pero es una persona que no solamente hizo lo que hizo por la fe, sino que también una persona valiente que atacó y rescató a su sobrino Lot de las manos de unas personas que lo tenían cautivo. Entonces él pudo también ser un personaje el cual podía dirigir un ejército y poder salir victorioso. En este momento él se alzó, se levantó y fue por ellos, los persiguió y los rescató. No le digo que haga eso a usted ahora, ¿verdad? Pero es una persona que hizo algo sorprendente, ¿verdad? También en su vida. Hay mucho de lo que podemos aprender de Abraham, sí que lo hay bastante. Y a mí me resalta mucho más la parte donde él adora, ¿verdad? Pero claro, son momentos de valentía de este hombre de la fe en los cuales podemos apreciar y ver en su vida. Pues hermanos, si hay algo que podemos nosotros hacer, es imitar la adoración al Señor todo el tiempo. Tratar de ser agradecidos con el Señor y adorarle con todo nuestro corazón. Y yo le invito, ¿verdad?, que si usted nunca ha creído en el Señor, que el momento está ahí para que usted pueda poner su confianza completa en el Señor y poder poner su vida a sus pies, cediéndole a Él todo el control de todas las cosas. Claro, en su vida cristiana, usted va a tener que tener fe en el Señor, porque no siempre todo lo que va a poder ver lo que hay después. Pero usted tiene que tener la fe en el Señor de que Él decide mejor y que lo va a guiar mejor. Seguir al Señor en todo su corazón.